El alto rendimiento no se improvisa. Se entrena, se trabaja, se construye. Cada sesión, cada análisis y cada conversación nos acercan a un solo objetivo: formar jugadores completos, dentro y fuera de la cancha. Presentado por Nino, director general de YSDA, y el profesor Andrés Murillo, especialista en el fútbol de alto rendimiento. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Nino, director general de YSDA, y pues nos encontramos una vez más aquí en el podcast de el alto rendimiento de YSDA, que tendremos este 24, 25 y 26 en Dallas, Texas. Nos acompaña una vez más el profesor Andrés Murillo, especialista en el alto rendimiento, que estará implementando justamente este campamento. Profe, bienvenido una vez más aquí a podcast del alto rendimiento de YSDA. Muchas gracias, profe, por la bienvenida, y una vez más para hablar de alto rendimiento de YSDA y este programa que va creciendo día con día. Así es, profe. Bueno, ya lo hemos hablado anteriormente, hacerles un breve resumen previo a entrar en el tema de hoy, que será mucho el tema de comunicaciones y actitudes dentro de la cancha y fuera también de ella, porque pues nos compete trabajar al chico en general, profe, no solamente en la parte de la cancha, ya que si fuera de ella no anda bien, pues no va a rendir dentro de ella. Profe, hemos hablado de lo que estaremos viendo en este campamento. Ya hablamos anteriormente en los programas del tema de nutrición, del tema del sueño, del tema de la preparación, la disciplina, el gimnasio, coordinación técnica, todo eso lo que estaremos viendo. Hacerles un breve resumen aquí a toda nuestra audiencia de lo importante que es todo lo que se ha hablado anteriormente, para ya entrar en el tema del día de hoy, profe. Así es, sí, hemos hablado en podcasts anteriores sobre el tema de preparación física, hemos hablado de la importancia de la técnica, de cómo en este campamento vamos a llevar todos estos elementos que hacen parte del desempeño en campo, de cómo el jugador debe estar preparado para ciertas probabilidades o posibilidades que se abren dentro de alcanzar este tema del alto nivel, del alto rendimiento, de todas las oportunidades. Entonces, sin duda alguna, bueno, los invitamos a que revisen los podcasts anteriores, que están supremamente buenos, están con una información bastante nutritiva para los papás, para los chicos. Y bueno, caminamos ahora a hablar de otros temas también más profundos y no menos importantes, ¿no? Como la parte mental del jugador, que es fundamental. Así es. Bueno, entrando ya en materia, profe, el día de hoy es el tema a tocar, que también es muy, muy importante. Es el tema de la comunicación, el tema de tener esa cuestión de que te lleva al siguiente punto, que es la toma de decisiones. Entonces todo va en base, ¿por qué somos muy tímidos? ¿Por qué somos callados en la cancha? ¿Por qué no hablamos? ¿Cuáles son nuestros temores? Prácticamente esto es lo que estaremos trabajando con los chicos dentro de la psicología deportiva también. Creo que muchas de las veces nos da mucho miedo equivocarnos, y es cuando más nos equivocamos. Entonces yo creo que tiene que fluir mucho toda esta cuestión, y esto también en parte es a que tengas una buena preparación, que justamente tendrás en el campamento este 24, 25 y 26, profe. ¿Cómo hacemos, profe, para que el chico deje de ser tímido dentro de la cancha? Porque eso también le va a ayudar mucho, sobre todo a los porteros, ¿no? Que el portero prácticamente es el segundo entrenador en la cancha del técnico, y pues un jugador callado dentro de la cancha se limita a conseguir objetivos, profe, ¿no? Sí, y no solamente el portero, nosotros vemos en diferentes posiciones del campo, en diferentes edades, en diferentes categorías, en diferentes etapas, jugadores que no hablan, y es el gran problema de un entrenador. No es un secreto que dentro del fútbol es una facilidad para el entrenador el que tenga 10 jugadores o todos los 9 jugadores o 5 jugadores que te hablen dentro de la cancha, que te sepan dar indicaciones, que motiven, que siempre tengan una palabra propicia para el compañero, para el equipo. Pero no nos hemos puesto a pensar de dónde parte este problema. Y llamo problema porque es algo que a veces el mismo entrenador no está en capacidad de generar. Y voy a resumirlo en varias partes. Yo creo que una de las características importantes o de manera natural para que el jugador alcance un buen rendimiento, un alto rendimiento, es su parte actitudinal. Sin duda alguna debe ser entrenada, desarrollada y también ser estimulada para el jugador
y que él pueda alcanzar justamente estos niveles de comunicación, estos niveles de liderazgo, de ciertas características mentales que le permitan desempeñarse de una mejor forma dentro del campo de juego. Pero ¿dónde está el trabajo del responsable en esta área? ¿No? ¿Dónde está el trabajo de los entrenadores? Porque muchas veces nos ponemos a pensar, ok, mi chico no habla, no da indicación, no dice, es tímido, pero resulta que parte también de la conceptualización o de la información que el entrenador le proporcione. Si el jugador es un jugador empapado de información en su posición, del funcionamiento del juego, de una idea clara del jugador, va a ser mucho más fácil que el jugador pueda saber qué tipo de indicaciones va a dar o qué es lo que tiene que hablar dentro del campo. Entonces, de determinada manera, podemos decir que incide mucho en la formación que tenga el jugador y en otro parámetro, por tímido que sea el jugador o por ciertas características, llamémoslo de introversión que tenga el jugador, pues debe ser desarrollado a que al menos en el campo pues tenga estas cualidades de poder hablar, dirigir y liderar un equipo. Yo creo que ahí es donde lo que comentas tú, que es importantísimo la confianza que el entrenador le esté dando al jugador y que prácticamente vaya desenvolviéndose, porque es algo que también a lo mejor nosotros lo vemos muy natural porque pues tenemos ya esa experiencia y el poder decir comunicar lo que conocemos, lo que sabemos, y eso nos lo da la experiencia. Entonces yo creo que es muy importante que si el jugador, porque nos ha tocado ver jugadores que juegan muy bien al fútbol, entonces no pasa por ahí, pasa por cuestiones que también a veces cómo andas en la escuela, cómo andas en tu casa, son muchas cuestiones que es importante tocar el tema con los jóvenes, pero para poder apoyarlos es importante darle esa confianza dentro de la parte del entrenador, de los compañeros, y que el fútbol de alguna manera pues es un aprendizaje, ¿no? Continuamente, el que tampoco se termina cuando tú te equivocaste o algo, lo hemos visto inclusive con jugadores a nivel profesional, profe, que se dedican 100% ya a esto y aún así se siguen equivocando, porque es lo que te da el deporte de contacto. Entonces yo creo que en el campamento de alto rendimiento de YSDA seguramente estaremos tocando estos temas también para que los jóvenes tengan esa confianza de poder abrirse y que se desenvuelvan de una manera pues libre dentro de la cancha, claro, con responsabilidades, sus responsabilidades que de alguna manera o tareas que le deja el entrenador, ¿no? Así es, yo considero siempre como pieza fundamental en el fútbol la información que sea transmitida al jugador. Es indispensable que los entrenadores estén completamente preparados para llenar de información al jugador, pero sobre todo no de qué tanta información lo lleno, sino de información precisa. Exacto. ¿Sí? La indicación del portero tiene que ir un poco más enfocada hacia el esquema defensivo. Vamos a poner un ejemplo. Entonces, lo que tú hablabas ahorita del portero, claro, es importante como portero, porque al final tiene toda la visión. Pero en el momento, en determinadas jugadas, el portero va a estar mucho más pendiente de su esquema defensivo, de su zona defensiva. Entonces, esto por poner un ejemplo. Pero digamos, el central ya no tiene la visión hacia atrás. Entonces, el central, defensa central, tiene que estar pendiente de sus laterales y de los que están adelante, que en este caso serían los jugadores de contención. Y así vamos escalando y haciendo justamente un trabajo en equipo y articulado, que es lo que se necesita siempre. Esta información es la que nosotros queremos brindar justamente en el campamento. Que el jugador entienda a través de ciertos trabajos, a través de ciertos ejercicios, cuáles son las dinámicas defensivas, cuáles son esos movimientos repetitivos que se dan de manera sistemática en el fútbol. Incluso el fútbol es un deporte muy impredecible. Es un deporte supremamente impredecible, que no se sabe nunca qué va a pasar, pero al menos que en determinadas situaciones el jugador tenga el concepto sobre qué indicación debe darle a su lateral o a su compañero de equipo. Entonces yo creo que es muy importante, que es lo que nosotros vamos a ver ahorita en el campamento, y es que los jugadores reciban la información precisa. No es que reciban toda la biblioteca del fútbol, ni toda la Biblia del fútbol de arriba abajo, pero más bien que reciban, sí, en cambio, una información precisa, detallada, sobre conceptos, que él entienda el concepto, que lo desarrolle a través del ejercicio, y ya de manera natural, de manera ya per se, al haber practicado esos ejercicios, ya en la competencia él pueda poder llevar a cabo este tipo de comunicación asertiva con sus compañeros. Sí, profe, y sobre todo también de la cuestión de que los padres vean de lo importante que va a ser todas las herramientas que vas a proveer en este campamento, para que la idea no es recibir la información y, como decimos,
me entra por aquí, me sale por aquí, entonces prácticamente no, padres y jóvenes. Lo importante aquí es que retengas la información que se te va a entregar, porque la idea es que después del campamento tu día a día sea totalmente diferente, Correcto. que cambie totalmente desde la manera de tu disciplina, desde la manera de tus buenos hábitos, de tu preparación académica, que tienes que doblegar esfuerzos. Para eso justamente, profe, estarás ahí dándonos esa información correcta, pero no solamente la vas a estar dando, y eso es algo importantísimo, estarás tú ahí poniendo los ejemplos, porque algo que también como que llama mucho la atención del joven es ver que el profe haga un ejemplo y diga, ah, bueno, pues si él lo está haciendo, entonces quiere decir que sí se puede hacer, porque luego Totalmente. pasa por ahí el tema de hoy que estamos tocando de la inseguridad y oye, ¿y si lo hago y me equivoco? ¿Qué pasa? ¿Se van a burlar los demás? Entonces, todos esos fantasmas del éxito son los que justamente hay que apoyar y empoderar al joven para que realmente tenga esa libertad de decir, me voy a soltar. Y créeme lo que cuando te sueltas y realmente lo disfrutas al máximo, ni siquiera ves las equivocaciones y tu mejora continua es cada vez más, profe. Totalmente, y además mencionaste algo que es importante, y es el tema del error. El error tenemos que verlo como un enemigo o como un aliado, ese es el punto. Si el error se vuelve mi aliado, al final voy a entender y voy a ser autocompasivo conmigo mismo, y es justamente lo que queremos darle al jugador en este campamento. Que entienda que el error hace parte de, y que se va a seguir equivocando, pero que a medida que vaya avanzando, vaya entendiendo, y vaya haciendo ajustes a su postura, a su técnica, a ciertos conceptos que debe manejar, pues se va a equivocar menos. Pero no quiere decir que no se vaya a equivocar, se va a equivocar ahora. Es importante también que el papá entienda que su hijo se va a equivocar. A veces el primero que ataca ante el error es el papá. Quizá porque el papá es muy apasionado, eso lo entendemos como profesores. Quizás porque el papá quiere que su hijo destaque, que su hijo sea protagonista en la competencia. Pero al final el error va a estar inmerso siempre en nuestra propia vida, incluso en la vida misma, si lo llevamos a un plano laboral o llevamos a un plano familiar. Todos nos estamos equivocando permanentemente. Y es apenas natural. Lo que hay que hacer es justamente proporcionarle las herramientas al jugador para que se equivoque menos, que entienda en dónde está fallando, qué es lo que debe ajustar y por ende su desempeño en la cancha vaya a mejorar. Pero hay que entender el error como algo fundamental y eso hace parte de la parte mental del jugador, que es en donde queremos trabajar justamente. Entonces ahí es donde el papá tiene que hacer parte de, donde el jugador tiene que hacer parte de y donde el entrenador tiene que generar esa conciencia de que el error hace parte natural de este ejercicio del fútbol, imagínate. Si se equivocan los jugadores profesionales, están en la élite, se equivocan menos, claramente, porque por eso están ahí. Pero el margen de error tiene que ir disminuyendo conforme al entrenamiento, conforme a las herramientas que el formador le dé al jugador y conforme también a la ayuda del papá, ¿no? Que le ayude a asimilar al jugador que el error hace parte de y lo sepa retroalimentar, sepa hacer un buen feedback de estas situaciones. Así es, la finalidad es justamente lo que mencionas, minimizar el margen de Margen de error, equivocarse correcto. y eso te lo va a dar, profe, el que estés lo más preparado que puedas, que conozcas bien el tema pues, de estar bien concentrado. Yo creo que ese es otro de los temas importantes a tocar en algún podcast. La concentración es fundamental porque si no estás concentrado, ¿cómo vas a retener la información que se te está brindando para que justamente cumplas con la labor que se te está encomendando dentro de la cancha? Y es a partir de tu enfoque hacia dónde está, porque el equipo depende justamente de la labor que tú estés haciendo dentro del juego. Entonces a veces no es que no quieras hacerlo, es que no tienes las herramientas adecuadas. Exacto. Porque a lo mejor no las trabajaste, no te las enseñaron, o fuiste a las prácticas con tus equipos y prácticamente pasaste de noche. Entonces, toda esa cuestión es lo que nosotros estamos trabajando para que el campamento de YSDA de alto rendimiento, justamente estemos nosotros con la seguridad de que todos los jugadores están concentrados. Para eso tiene que haber un entrenamiento funcional muy productivo, donde ellos también les llame la atención y digan, ah, esto es lo que estoy esperando, esto es lo que estoy buscando. Claro. Y es ahí donde ya entra la labor, profe, de toda tu experiencia, tu profesionalismo, a saber las necesidades de los jugadores, de querer y que ya YSDA
lo tiene aquí este 24, 25 y 26 como inauguración del gran campamento de alto rendimiento. Sí, justamente nosotros en la metodología que hemos hecho para el programa incluimos elementos que van de la mano con la psicología del deporte. No podemos aislar diferentes disciplinas. Esto, sin duda alguna, el fútbol se lo debe a la psicología, que supo la psicología adaptar ciertos elementos a esta actividad deportiva, ¿no? Entonces, dentro de los trabajos que nosotros vamos a tener, dentro de los ejercicios, dentro de los circuitos que vamos a tener, hay ciertos elementos de concentración, de respiración, de atención que requieren, no es lo mismo atención que concentración, porque una es prestar atención y la otra es cuánto tiempo aguanto la atención, durante cuánto tiempo puedo permanecer atento. Ahí es donde radican estas pequeñas diferencias y ahí es donde justamente nosotros estaremos preparados para brindarle esta información al jugador. Sin embargo, nosotros no lo vamos a tratar de hacer de manera aislada. Nosotros vamos sí a dar unas técnicas justamente de respiración, de meditación, de concentración, de autocompasión para que el jugador entienda y cambie su manera de pensar respecto al error, respecto a qué actitud debo tomar yo cuando salgo a la cancha, qué actitud debo tener cuando voy a un entrenamiento, cuando me voy a dirigir a un compañero, cómo es el manejo de la frustración, que es un tema fundamental y que te lo brinda el deporte. O sea, el deporte te forma para la vida en temas de frustración. Todos los días tenemos frustración por algo. Si te pones a pensar, el que va en tráfico tiene una frustración de que va tarde. Tenemos frustración con el que se nos atravesó por ahí en el coche y entonces imagínate que el fútbol se convierta en un medio para manejar estos temas de la vida. ¿Cómo más no va a incidir en la práctica deportiva cuando lo estás aprendiendo como poniendo el fútbol de por medio, ¿no? Para aprenderlo? Entonces creo que es importante que nosotros entendamos que todas estas cosas se van a llevar a cabo en este campamento, pero al final, profe, no es lo que queda en el campamento, sino que el campamento va a ser justamente en donde se va a sembrar la semilla y de ahí en adelante el jugador debe llevarlo casi que como una bandera, como un parámetro, como un sello en su vida deportiva y debe plasmarlo en su imprenta mental. Esto es lo que yo considero importante, porque si el jugador logra asimilar y absorber estos conceptos, que es por lo que nosotros nos vamos a esforzar en estos 3 días, pues el jugador lo va a llevar como una bandera para su vida. Entonces, si nosotros logramos a través de este programa, de estos 3 días, permear, que es nuestro objetivo principal, el jugador mentalmente va a estar muy claro. Así es, profe, y sobre todo también dejarle saber a nuestra audiencia de que no solamente va a ser este campamento, profe, vienen muchos campamentos en diferentes lugares ahora sí que de Estados Unidos, México, Centro, Sudamérica, Europa también, por ahí estamos preparando algo muy atractivo por allá. Pero también, profe, dejarles saber de que después de este campamento tendremos prácticas personalizadas para aquellos que quieran darle continuidad al trabajo, porque esto no se trata de que nosotros en el campamento vamos a resolver prácticamente ya el futuro del jugador. Aquí hablamos mucho de consistencia. Pues tienes que ser consistente. Tú empiezas a hacer un trabajo, una preparación como debe ser, pero para que te mantengas y estés listo cuando te llegue la oportunidad, pues tienes que ser consistente. Entonces, ya sea que les dejemos tareas para que lo estén haciendo individualmente en su casa o si por ahí requieren servicios de YSDA, estaremos allí para apoyarlos, profe. Entonces, eso es lo que te está dando el programa de YSDA abierto a todo lo que tú requieras para tu desarrollo dentro del fútbol. Estaremos allí para apoyarte, empoderarte y potencializar tu nivel para que estés en lo que tú esperas como jugador, ¿no? Esperas, ¿qué es lo que buscas como un jugador? Ya dentro de un equipo, pues ser titular, jugar. A nadie nos gusta estar en la banca, que ese es otro tema, profe. ¿Cómo yo salgo de mi zona de confort de llegar y decir, pues voy a hacer banca? Ya sé que voy a hacer banca. Entonces ya te mentalizaste que estás en la banca. ¿Qué mensaje le estás mandando al jugador que está jugando? No, pues no hay quien me compita acá. No, compítele. Y eso es algo donde también estaremos en el campamento diciéndole y inculcándole, a ver, desde el primer minuto que arranca el campamento hasta que termine, tu concentración y tu trabajo tiene que ser fundamental. Tienes que estar poniendo atención a todo lo que te estamos inculcando para que también valga la pena, profe, el esfuerzo y sacrificio de los padres para poder llevar a su hijo a este campamento. Entonces yo creo que eso nos compete a nosotros doblegar esfuerzos
para que el campamento sea todo un éxito, ¿no? Desde luego, esa parte del sentir placer o deseo por una actividad, creo que de ahí parte todo. Y mencionaste algo que me llama mucho la atención y es el tema de cómo el jugador debe estar o qué actitud debería tener para este tipo de eventos, ¿no? que favorecen bastante. En parte es el trabajo nuestro, la metodología que tenemos es para que el jugador esté 100% atento, porque el jugador va a entender que la mejor manera de divertirse, vamos a tratar con jugadores que todavía se distraen, todavía no logran mantener la concentración durante mucho tiempo, no logran mantener esa atención que necesitamos para ciertos parámetros, y se ponen por ahí a veces a reír en momentos que no deben. Nosotros justamente tenemos esa metodología para decirle al jugador, tienes que buscar el momento para estar concentrado y el momento también para no dejar de divertirte. Al final vas con amigos, vas a divertirte, Pero yo considero, profe, que la mejor manera de un futbolista, para un futbolista de divertirse, perdón, es el hecho de poder jugar bien a la pelota. Si yo voy a un campamento y empiezo a especializarme, a capacitarme y pongo todo el empeño y hago un esfuerzo mental por dedicarme esas 4 horas únicamente a recibir conceptos y aprender, el resultado de eso va a ser que yo voy a jugar mejor, que voy a rendir mucho más en la cancha, que voy a poder asimilar ciertos conceptos, que voy a estar mucho más capacitado. Creo que la mejor manera para un futbolista de divertirse es cuando cada vez juega mejor al fútbol, cuando realiza mejor la actividad. Entonces es generar esa conciencia en el jugador desde la parte mental de que debe hacer un esfuerzo enorme por estar concentrado en las actividades, pero el mismo programa lo va a dar. Las mismas actividades, los mismos ejercicios van a determinar este ejercicio tiene 2, 3, 4 tareas fundamentales en las cuales yo necesito estar al 100% mentalmente para poderlas desempeñar. Entonces el jugador mismo va a entender que la diversión viene partiendo de un elemento de concentración, de atención en el programa, en los ejercicios, y como resultado pues voy a poder rendir, voy a estar capacitado para jugar cada vez mejor y esto es lo que va a ser de gran provecho y de gran disfrute para el jugador. Así es, profe. Una de las preguntas que nos han hecho es que si solamente será para niños y no, es para ambos, profe. Niños y niñas, jovencitas, jovencitos. Desde luego. O sea, es prácticamente para todo el que guste y quiera adquirir estas herramientas fundamentales para su desarrollo, son bienvenidos, profe, ¿no? Claro, desde luego, y sobre todo el fútbol femenil está tomando una fuerza increíble. Hoy vemos jugadoras que están haciendo un trabajo increíble. Es impresionante ver cómo el fútbol femenil ha venido alcanzando al fútbol masculino en muchos aspectos. Hoy vemos jugadoras cada vez mucho más preparadas físicamente, técnicamente dotadas, con un fútbol incluso en su estructura muy rico técnicamente, tácticamente, con conceptos claros. Entonces, claro, totalmente bienvenidos de todas las edades, niñas, niños, grandes, pequeños, todos están totalmente bienvenidos. El fútbol ofrece esto, ¿no? que es para toda la población, ¿no? En general. Así es, profe, y también hacerle la invitación a cualquier club de cualquier parte de Estados Unidos, México o cualquier otro país que guste recibir estos servicios para su club como tal, pues se pueden contactar aquí a las plataformas de YSDA o a nuestro número de teléfono que ahí aparece en pantalla para que podamos coordinar y llevarles este servicio hasta su club directamente, que es algo que también a veces por circunstancias o distancias, profe, se les complica venir, pero estamos abiertos para llegarles a su club directamente y armarles un buen trabajo funcional en general de alto rendimiento, ¿no? Desde luego, YSDA es una plataforma al final facilitadora de procesos para muchas academias, no solo en la parte de la formación, tú lo has dicho en podcasts anteriores, se están abriendo posibilidades para jugadores de otras academias, ¿no? YSDA es un programa que está abierto para torneos en el exterior, torneos en Europa, en España, en Portugal, en Sudamérica, en Centroamérica. Entonces, imagínate, si tenemos una gama de posibilidades, no es para una academia, sino para todas. Entonces, esto es lo importante de este programa y sobre todo que la gente que nos ve entienda que es un programa adaptado para cualquier tipo de contexto. Justamente en la parte profesional y estos años de experiencia han permitido entender que todos los países tienen contextos diferentes, tienen culturas distintas. A veces en los países no es lo mismo lo que busca un jugador de base
que lo que busca un jugador de otro tipo de país distinto, ¿no? Son objetivos totalmente distintos, pero todos apuntan a lo mismo. Ahora, el programa sí está destinado a adaptarse al contexto, pero a darle al jugador lo mejor para que pueda jugar bien a la pelota. Independiente del objetivo que tenga el jugador, sea fútbol universitario, sea fútbol profesional, sea simplemente recreacional, creo que lo más importante es que el jugador logre desarrollar todas sus capacidades y todas sus habilidades en pro de jugar bien al fútbol. Ya per se pueden pasar cosas como un torneo en el exterior, una beca deportiva, el fútbol profesional, el tema de los visores que se ha venido trabajando en el programa me parece una inclusión fundamental para que estos chicos tengan diferentes salidas. Pero YSDA en este tipo de programas, de campamentos, de poder visitar otras academias, es justamente darles estos elementos que necesitan para que su potencial pues, sea explotado a nivel deportivo y que puedan alcanzar este máximo nivel que es del que tanto hemos hablado. Así es, profe, y sobre todo también, mira, otra de las preguntas que nos han llegado es, por ejemplo, oye, ya estoy muy grande, chico de 17, 18 años, 19, 20. Y no, chicos, la verdad que ha habido casos, sí, pocos, de jugadores que han ya trascendido de una edad avanzada. Yo creo que para esto va a depender más allá de realmente hasta dónde está tu necesidad de llegar a conseguir algo. Porque ese va a ser el parteaguas para la preparación que vas a tener. Nosotros en YSDA, por ejemplo en México, pues sí se buscan chicos jóvenes, más jóvenes vamos a decir, entre unos 12 a 16 años promedio. No quiere decir que si por ahí no hay un chico de 17, 18 años que la rompe, pues seguramente lo van a querer. ¿Quién no quiere tener un buen jugador dentro de sus filas? Pero por ejemplo en Europa, profe, en Europa quieren más el jugador más grande. Hoy en las reuniones que hemos tenido y con programas muy avanzados en Europa que ya estamos por concretar, nos piden chicos de 17, 18, 19, 20, 21 años, 22, 23 años. Entonces, ¿qué quiere decir esto, profe? Que en YSDA estamos trabajando para que ningún chico se rinda, siga adelante a través de su buena preparación y qué mejor que asista a estos campamentos para que justamente pues tenga mayor preparación y que siga adelante. Nunca sabes cuándo va a llegar tu momento y creo que esa parte es un tema a tocar próximamente, profe. También es ya en la recta final del programa de hoy, es las responsabilidades de cada posición dentro de la cancha, porque es otra de las cosas que hemos estado viendo y que siento que en este campamento les podemos ayudar, profe. Tú sabes realmente tu responsabilidad dentro de defensa central, centro delantero, punta, enganche, extremo, volante, media posa, tantas posiciones. Y creo que esa sería una pregunta que tienen muchos padres que seguramente nos da para que el próximo programa toquemos estos temas y cómo en el campamento vamos a estar trabajando. Justamente, yo creo que incluso yo reemplazaría la palabra responsabilidad por un rol dentro del campo. Okay. ¿No? Un rol es básicamente cuál es tu papel. Tu papel es protagónico, tu papel, vamos a llevarlo al ámbito de las artes escénicas, ¿no? ¿Cuál va a ser tu papel? ¿Cómo vas a actuar? ¿Qué tipo de rol o qué tipo de papel debes asumir dentro de la competición? Y cómo esto le contribuye al equipo. Entonces, es este fortalecimiento de nosotros como entrenadores, de decirle al jugador, tu rol en el equipo es muy importante y tu contribución va a ser muy importante para el equipo. Entonces el jugador se empodera, el jugador entiende que tiene ciertas responsabilidades, ciertos roles, tiene que asumir ciertos compromisos que le van a aportar tanto a su parte individual como pues, a la parte colectiva, ¿no? Entendemos que esto es un deporte de conjunto y cada pieza depende de todos. Hay una frase muy deportiva y muy futbolera que es nadie es más bueno que todos juntos. Entonces, como el jugador entiende que a través de su aporte y de su rol en el campo le aporta al colectivo. Creo que ahí debe partir, pero esto lo ampliaremos seguramente en otro programa. Así es, profe. Pues bueno, gracias una vez más, profe, por enriquecernos dentro de lo que es todo el alto rendimiento aquí en YSDA y que este 24, 25 y 26 de noviembre, a lo cual invitamos a todos, sin lugar a dudas, estarás dando tu máximo potencial y conocimiento para que estos chicos salgan
pues totalmente transformados en la parte deportivamente hablando, ¿no? Así es, sin duda alguna, sin duda alguna. Va a ser un camp de alto nivel, de gran aprendizaje, de absorber conocimientos, experiencias. Al final todo lo que el chico pone en práctica en la vida deportiva es todo lo que se llevó en sus entrenamientos, en campamentos, en experiencias. Entonces esta sin duda va a ser una experiencia muy importante para cada jugador, para cada papá, incluso va a sentir la satisfacción de cómo su hijo en 3 días y en apenas 4 horas al día, pues cambió su manera de pensar, cambió su manera de ser. Entonces es justo lo que buscamos, es el compromiso que tenemos con cada uno de los jugadores y estoy seguro que va a ser bastante satisfactorio y bastante provechoso para cada familia. Así es, ya sabes, tienes una cita con nosotros en el próximo podcast, la próxima semana. Ahí te mandamos este pase votando para ver qué tanta técnica tienes. Recuerda, ¿cuál es el rol mío dentro de la cancha de fútbol? Un tema calientito para la próxima semana. Recuerda, lucha por tus sueños, nunca dejes de creer en ti y solo fracasa el que no lo intenta. Todos somos YSDA y recibe un abrazo de gol de tu amigo y servidor, Nino.